Antropología. Según Marvin Harris, la antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos, y de sus estilos de vida. A opinión personal, la antropología es considerada una ciencia que se dedica a estudiar distintos acontecimientos y aspectos del hombre, tomando en cuenta su contexto cultural, social e histórico. La antropología se puede clasificar principalmente en 4 grandes áreas, que son antropología física, que estudia las características físicas de los humanos; arqueología, que se dedica al estudio de los restos materiales de culturas del pasado; lingüística antropológica, que estudia la diversidad de lenguas habladas por los grupos humanos existentes; y la antropología cultural, que se refiere al análisis y descripción de las culturas, tanto del pasado como de grupos humanos de la época actual. Se cree que los orígenes de la antropología se dan en la Ilustración. Según la taxonomía propuesta por Marshall, existen 3 etapas del desarrollo de la antropología. El primero es la descripción de las otras culturas y reflexión sobre la transformación de sus prácticas que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVI. La segunda es la búsqueda de leyes científicas de la evolución de las sociedades y sus instituciones, que inicia en el último tercio del siglo XIX, y sus principales representantes son Edward B. Taylor y Lewis H. Morgan. Por último, se encuentra la búsqueda de leyes científicas del funcionamiento de las sociedades desde enfoques divergentes, que está ubicada en el último tercio del siglo XX. Aquí es donde se da la profesionalización de la antropología en las principales universidades de Estados Unidos de América, Inglaterra y Francia. A continuación, veremos la descripción de las diferentes teorías de la antropología. En primer lugar, se encuentra el particularismo histórico. Como trasfondo histórico, el particularismo histórico rechazó el modelo evolucionista de la cultura que había dominado hasta su aparición. Su periodo fue durante la primera mitad del siglo XX. Como postulados, se propone poner énfasis en los aspectos particulares de la historia singular de las culturas estudiadas. Como principal representante está Franz Boas, quien demostró que la raza, la lengua y la cultura son elementos independientes de la condición humana y que es posible encontrar sociedades que compartían los mismos rasgos raciales, comportamientos y lenguas diferentes. Otros representantes son Ruth Benedict y Margaret Mead. En segundo lugar, está el difusionismo. Como trasfondo histórico, surge como reacción al evolucionismo. Su periodo es desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En postulados, plantea que las culturas adoptaron sus elementos por imitación, y como principales representantes se encuentran Friedrich Ratzel, quien investigó acerca de los fundamentos que determinan la relación entre los espacios y los estados. Otro representante es Leo Brunneus. En tercer lugar, se encuentra el funcionalismo. Como trasfondo histórico, se impregnó fuertemente de las ciencias sociales, ya que sociólogos como Emil Durkheim realizaron trabajos importantes a partir de esta manera de abordar el estudio de la cultura. Su periodo se da en los años de 1930, y como postulados se encuentra el énfasis de esta corriente británica que supone en la función. La tarea del antropólogo es describir las funciones de las costumbres e instituciones para la sociedad estudiada, medio por el cual podemos llegar a comprender sus orígenes. Como principal representante se encuentra Bronislaw Milanowski, quien tiene una reflejada en su visión funcionalista de la cultura. Otros representantes son Radcliffe Brown, Talcott, Edward Spencer, etc. En cuarta posición tenemos cultura y personalidad, la influencia de Freud en la antropología. Su trasfondo histórico retoma aspectos de la obra del célebre psicólogo alemán Sigmund Freud. Su periodo se da entre los años 20 y los años 30.
Como postulados está la interrelación de creencias y prácticas culturales con la personalidad del individuo. Como principio podemos observar dicha influencia en algunas sociedades y está ausente en otras. En la posición número 5 tenemos el neoevolucionismo. Como trasfondo histórico, después de la Segunda Guerra Mundial se examina el paradigma evolucionista. Julian Stewart y su ecología cultural proponen incluir la influencia del entorno natural. Se da en la década de 1930. Como postulado, tenemos la existencia de una evolución cultural determinada por la cantidad de energía que podían captarse y ponerse en ejecución por persona. Sus principales representantes son Leslie White, quien examinó de nuevo los trabajos de Morgan y se rescató sus aportes a la ciencia de la cultura. Otro representante es el ya mencionado Julian Stewart. En sexto lugar está el estructuralismo francés. Como trasfondo histórico, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los antropólogos se van alejando un poco de las sociedades alejadas y comienzan a aparecer cada vez más estudios sobre las sociedades contemporáneas, en las cuales el colonialismo tiene una influencia considerable y están inmersas en el sistema mundial, entendido como la red de relaciones económicas y políticas que componen la sociedad, desde esa época hasta la actualidad. El periodo se da a mediados del siglo XX. Como postulados tenemos que utilizar una analogía para explicar el origen de las diferencias y similitudes entre las culturas. El quid radica en una existencia de una estructura general, sinfonía, una pauta subyacente que es común en todas las culturas. Como principal representación general, sinfonía, una pauta subyacente que es común en todas las culturas. Como principal representante tenemos a Claude Lévi-Strauss, quien resalta la ausencia en ellas del papel que desempeñan las relaciones de poder de las sociedades que se pretende estudiar. Otro representante es el Dale Durkheim. Para finalizar, daremos la reflexión personal a los siguientes cuestionamientos. Número 1. ¿Cuál es la utilidad de antropólogo para nuestra sociedad en la época actual? Respuesta. Como todos sabemos, en el mundo existe una gran diversidad en cuanto a estilos de vida. Sin embargo, las necesidades son otros. Es aquí donde entra la antropología para estudiar a cada individuo, cultura y sociedad, con el fin de comprender sus comportamientos y características. ¿Para qué podemos utilizar sus servicios? Yo pienso que se puede usar para resolver problemas por diferencias de culturas, pues estudiando al otro podemos comprender un poco mejor sus acciones para una convivencia armoniosa. Es todo por el momento. Muchas gracias.